Inicio agradeciéndole a Jeffrey, a don John y a las autoridades del colegio. Primero porque desde el año pasado han sido el motor que echó a andar el tema del razonamiento probatorio en nuestro país, por lo menos de manera más generalizada o con mayor alcance. Primero dedicándole la edición de relanzamiento de la revista El Foro a esta materia, después coordinando el libro que fue presentado el día de ayer, denominado La Prueba, y más evidentemente organizando este primer congreso sobre razonamiento probatorio, que estoy seguro que será el primero de muchos y que también estoy seguro que requirió de mucho esfuerzo por parte de él y por parte de todas las autoridades del colegio. Bien, y qué mejor manera de empezar los congresos en razonamiento probatorio que contando con don Jordi Ferrer y doña Carmen Vázquez, que si no son los progenitores del razonamiento probatorio, es solo porque la criatura tiene ADN de diversos campos del saber, de numerosos autores y de algunos siglos. Pero sí podríamos decir que son sus especie de tutores o guardianes contemporáneos para el mundo hispanohablante y cada vez más allá de este. Entonces es un verdadero honor poder compartir con ellos algunas de estas ideas y espero que esta deferencia inicial haga que sean más indulgentes conmigo en la sección de preguntas. La importancia del trabajo de don Jordi y de doña Carmen, me parece a mí, es que han venido cerrando la brecha entre la filosofía del derecho y la práctica forense. Una brecha que no debería existir, ¿verdad? Si en materia de razonamiento probatorio nos referimos, porque el razonamiento probatorio en realidad lo que explica es qué hay detrás de todos esos razonamientos que hacemos a diario los operadores forenses en materia de prueba. Y eso me permite citar una frase, o parafrasear una frase que me gusta mucho del profesor Ibáñez, y es que dice algo así como que de la misma manera que el burgués gentilhombre se sorprendió al darse cuenta que había estado hablando en prosa toda su vida, los jueces, y podría agregar yo los demás operadores forenses, experimentarían el mismo asombro si se dieran cuenta de la complejidad y densidad de las cuestiones epistemológicas y de los procesos lógicos que hay detrás del más sencillo de los razonamientos que hacemos todos los días en materia de prueba. Para ir ubicándolos un poco en el tema, si tuviéramos un continuo donde en un extremo hay procesalistas y en el otro hay filósofos del derecho, yo me ubico un poco más del lado de los procesalistas, por más que me gustaría estar más del lado de los filósofos, porque los filósofos son más interesantes y no veamos a Jordi, a Carmen, a Jairo, a Ana. Pero les digo esto porque yo no me voy a aventurar en esos confines o en los confines de estos temas, en esos territorios misteriosos y tenebrosos donde podríamos cuestionarnos la existencia misma de una realidad ajena a cualquier observador y a los límites sensoriales y conceptuales que pueda tener o la capacidad que tenemos para conocer esa realidad objetiva. Yo no me voy a entrar en esos temas que son más de orden filosófico, y más bien me voy a mantener en el terreno firme, familiar, soleado del derecho procesal. Bien, el recurso de casación. El recurso de casación siempre ha sido un tema que me ha fascinado desde que era estudiante de derecho, porque los abogados y los profesores siempre se referían a él con cierto temor, con cierta lejanía. La sala primera era vista, o es vista en ocasiones, como un Olimpo. Los caminos hacia este Olimpo siempre eran estrechos, las caídas eran altas, y recuerdo una frase que me dijo un ex magistrado de la sala primera, que me dijo una vez que el camino hacia la sala primera estaba plagado de cadáveres. Y esto responde al gran índice de rechazos de plano que hay de recursos de casación, inclusive a la fecha. Más del 50% de los recursos de casación en materia civil y contencioso administrativos son rechazados de plano año con año. Y los que logran pasar ese filtro inicial de admisibilidad son finalmente rechazados por el fondo. Entonces esto creó esta especie de mitología alrededor del recurso de casación que siempre me llamó mucho la atención. Y entonces podrán imaginar que cuando don Sergio, que viene llegando en este momento, mi jefe y mentor, cuando yo era estudiante de Derecho, me encargó de elaborar un recurso de casación, o un primer borrador de recurso de casación. No era tan irresponsable don Sergio de poner a un estudiante de Derecho de hacer una versión final de recurso de casación que fuera a terminar en los tribunales. Bueno, me llenó de ansiedad por el reto de tener que elaborar uno de estos recursos. Y les cuento toda esta primera anécdota solo para decirles que la primera impresión que tuve del recurso de casación en materia civil
es que la sala no se metía mucho con el tema de los hechos, no revisaba mucho la premisa fáctica del razonamiento de las sentencias, salvo contadas excepciones. Y había una excepción que me llamaba la atención porque permitía un poco más de margen de maniobra, que era la sana crítica. Si se violentaba la sana crítica, la sala sí se metía. Pero mi manera de entender en ese momento, la sana crítica era una especie de lindero que delimitaba un amplio terreno dentro del cual los tribunales de instancia podían moverse con total libertad. Con los años me he ido convenciendo, y ahora he llegado a un grado de convencimiento alto, de que la sana crítica más bien ocupa todo el razonamiento o fiscaliza todo el razonamiento probatorio. Y es alguna de las ideas que voy a tratar de transmitir el día de hoy y que estoy seguro que podrían algunas generar debate. Inclusive esto podría entenderse un poco de manera contraintuitiva. Ayer inclusive suscitó una pregunta que si estas reglas metodológicas era en todo lo que consistía el razonamiento probatorio, si no había algo más. Sentimos un cierto rechazo intuitivo a esta idea, como que estamos perdiendo autoría de la decisión, si el razonamiento solo consiste en estas reglas y no, por ejemplo, en algo más propio a nosotros. Yendo al tema de la sana crítica o de la identidad o equivalencia entre sana crítica y razonamiento, voy a permitirme ahora sí a citar, no parafrasear, a Walter, citado por don Perfecto Andrés, y ahora en retrospectiva creo que debía haber citado más a don Jordi y a doña Carmen para que fueran más indulgentes al final, pero bueno, no me parece que sea una cita de don Jordi, entonces tal vez sí tenga mejor suerte al final. Bien, la cita dice algo así, o dice así: la observancia de las leyes del razonamiento no constituye un límite de la apreciación de la prueba, no es un límite a la apreciación de la prueba, es ejercicio de apreciación de la prueba, sino que es inmanente a esta. O mejor dicho, cuando se trata de la observancia de las leyes del razonamiento, no hay lugar para una apreciación. Tenemos que precisar varios de los términos aquí dichos, como qué son las leyes del razonamiento, qué podemos entender por sana crítica, y voy a tratar de aproximarme dentro del marco de mis capacidades a estos conceptos. Antes de entrar ya propiamente al tema de casación, anticipo que voy a analizar el nuevo Código Procesal Civil a la luz de estas teorías del razonamiento probatorio. Entonces, algunas cuestiones que cambió el nuevo Código Procesal Civil y que son importantes para mi exposición. En primer lugar, se eliminaron el valor tasado de algunas pruebas, como era la confesión o los documentos públicos. Además, se eliminó una segunda instancia que teníamos antes en esta materia. Ahora las sentencias de ordinarios de mayor cuantía o cuantía inestimable solo van a poder ser recurridas por medio del recurso de casación, ya no contamos con el recurso intermedio de apelación. Y esto nos podría hacer pensar que el recurso de casación se flexibilizó, y yo creo que sí, pero también creo que ni se flexibilizó tanto, ni tampoco era tan rígido antes. Nada más pienso que antes nos faltaba aprender a hablar en clave de sana crítica, a como voy a tratar de entenderla al día de hoy. Bien, ahora sí procedo a exponer algunas ideas relativas al tema del recurso de casación a la luz de estas teorías. Lo primero que quiero plantear es que todo sobre la prueba debería ser controlable. Debería ser controlable, repito, en el terreno en que nos estamos manejando: el nuevo Código Procesal Civil y las teorías del razonamiento probatorio. ¿A qué me refiero con todo debería ser controlable sobre la prueba? Por supuesto que todas las decisiones importantes que tengan que ver con la decisión de fondo sobre la prueba, con la premisa menor del razonamiento. Hay muchas cuestiones incidentales que tienen que ver con prueba, como medidas cautelares o inclusive el incidente de cobro honorarios, que no llegan a sala de casación y que entonces, por supuesto, no me estoy refiriendo a estas. Bueno, ¿y por qué todo debería ser controlable lo de la prueba? Nos podemos preguntar, ¿o por qué o para qué? Bueno, yo creo que si aceptamos que la averiguación de la verdad es el fin institucional o uno de los fines institucionales del proceso, como me parece que a través de las exposiciones de Jordi, de Carmen y de otros, tenemos buenas razones para creerlo, entonces deberíamos aceptar también, o no nos debería costar aceptar, que todas las decisiones importantes sobre la prueba deberían ser sujetas de control y eventualmente corrección.
Hay diferentes decisiones importantes respecto de la prueba y corresponden a todo su ciclo de vida. Desde la conformación de todos los elementos de juicio, son las decisiones relativas a la admisión y rechazo de prueba y a la práctica de la prueba, las decisiones relativas a la valoración de la prueba, que están muy estrechamente ligadas, por supuesto, con la decisión final, si había suficiencia o no probatoria, todos deberían ser controlables por la Sala de Casación. Segunda idea, la sana crítica, a como voy a plantear que la debemos entender, debería ocupar todo el proceso de valoración de la prueba, o debería fiscalizar o controlar todo el proceso de valoración de la prueba. Sana crítica, ya lo discutíamos fuera de cámaras, la sana crítica puede significar muchas cosas o puede no significar nada. Entonces, ¿qué tipo de sana crítica o qué concepción de la sana crítica me estoy refiriendo aquí? Bueno, una serie de criterios racionales, metodológicos, reglas metodológicas o reglas racionales, llamémoslas epistemológicas, exigencias de racionalidad, le podemos llamar de diferentes maneras y tal vez voy a ser más claro cuando dé algunos ejemplos, pero son estos criterios por medio de los cuales se puede razonar de manera correcta o se puede razonar de manera incorrecta. Bien, esto también me lleva a otro punto. Nada de lo que tenga que ver con la decisión sobre la prueba debería quedar excluido de la motivación en la sentencia. Y para ilustrar esto me parece importante recordar algo que le escuché al profesor Ibáñez y algo que le leí a un ex magistrado de la Corte Suprema estadounidense, Antonin Scalia, que dice algo así. Antonin Scalia decía que en ocasiones ellos debatían cuál decisión tomar, conformaban una mayoría, pero resulta que a veces cuando iba a redactar la sentencia ya no la podían motivar por escrito. La decisión de la que se habían convencido al debatir oralmente, después ya no la podían fundamentar por escrito. Y la frase en inglés que utilizaba el ex magistrado ahora fallecido era "the opinion won't write". El profesor Ibáñez decía en español, la pluma no corre. Es decir, llegamos a un convencimiento discutiendo oralmente, pero al llegar a tratar de fundamentarlo con razones y por escrito, someterlo al rigor del papel, resulta que ya no le salía la ecuación. Bien, otra idea. El fortalecimiento del principio de inmediación, fortalecimiento que se da con el nuevo código respecto del anterior, no debería llevarnos a una concepción persuasiva de la prueba. Es un cuidado que hay que tener. No creo que es un riesgo demasiado alto, me parece que el código es suficientemente claro como para no incurrir en estas concepciones. Sin embargo, se fortaleció mucho el principio de inmediación, entonces tenemos que tener cuidado de no caer en concepciones psicologistas o persuasivas de la prueba, según las cuales probado es lo que el juez crea probado. Cuarto punto, empezar a hablar de estándares de prueba en materia civil. Alguien podría preguntar por qué vamos a empezar a hablar de estándares de prueba en materia civil. Hemos sobrevivido muchos años sin hablar de estándares de prueba en materia civil. Entonces, ¿qué nos va a aportar o qué nos va a corregir? Bien, yo creo que sobra que yo trate de justificar esto. Nos podemos remitir a las brillantes exposiciones de Jordi y otros de por qué es importante hablar de estándares probatorios en materia civil si los entendemos como esos niveles de suficiencia probatoria, esos umbrales que hay que superar para dar por aceptado un hecho, dar por demostrado un hecho. Y esto es también para la legitimidad del sistema. Es importante para que el sistema mantenga su legitimidad porque las partes obtendrán más seguridad jurídica si hay estándares de prueba claros. Y en materia civil, si buscamos el término estándares de prueba, en la jurisprudencia en línea, en los buscadores de jurisprudencia en línea, no arroja ningún resultado. Y puede ser que los estemos llamando de diferente manera. Sin embargo, si hacemos un estudio cuidadoso de la jurisprudencia de la Sala Primera, nos damos cuenta que emplea diferentes niveles de exigencia probatorio dependiendo de qué tipo de situación está resolviendo e inclusive cambiándolas dentro del mismo tipo de decisiones. Y les voy a dar un ejemplo. En materia de nulidad de contratos, la Sala ha dicho en algunos votos no, que para probar el vicio en un contrato, por ejemplo en la voluntad, una voluntad diferente a la plasmada por escrito,
se tiene que probar algo así como por sobre cualquier duda o algo así. No puede quedar ninguna duda del vicio. Es decir, un estándar más exigente, si bien no es muy preciso, es un estándar más exigente que no utiliza o que no emplea en otro tipo de decisiones. La prueba indiciaria o prueba indirecta, normalmente los tribunales la ven con malos ojos, la ven como un mal necesario. Inclusive en materia de simulación de contratos se habla de que, como es tan complicada la prueba directa, ahorita vamos a hacer la diferencia, entonces en esta materia sí podemos probar a través de indicios o a través de prueba indirecta. Pero si por prueba indirecta entendemos una prueba que pasa directamente la información del medio de prueba al entendimiento del juez sin que medie un razonamiento, por más mínimo que sea, entonces ninguna prueba va a ser directa así concebida. Por lo tanto, me parece a mí que en ciertos o bajo ciertas concepciones, todos los medios de prueba, todas las pruebas podríamos llamarlas pruebas indirectas, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, me parece importante también dejar de restarle valor a la prueba indiciaria. Inclusive a veces la prueba llamada indirecta puede ser más valiosa. Me voy a valer de ejemplos del derecho penal porque son más ilustrativos, y en el derecho civil nos vemos a veces más restringidos de proveer ejemplos interesantes, pero el profesor González Lagier ponía el ejemplo de una prueba indirecta más valiosa que una directa, así entendida. La indirecta podría ser una prueba de ADN, podría tener más valor que un testimonio poco fiable de una persona que diga que presenció los supuestos hechos directamente. Ese es solo un ejemplo para demostrar que no tiene menor valor necesariamente o prima facie una prueba por no referirse directamente al hecho que se pretende demostrar. Y por último, el tema de la carga de la prueba. Don Jordi y otros autores escribieron y publicaron recientemente un libro sobre la carga de la prueba que recomiendo mucho, o más bien contra la carga de la prueba, contra este concepto. Y en mi experiencia en materia civil lo comparto en dos sentidos. Me parece que en materia civil, y mi experiencia es limitada, no he hecho un estudio al respecto, es decir, solo en las sentencias que yo he podido ver en mi también limitada experiencia profesional, pero he visto que la carga de la prueba se utiliza de dos maneras: o de manera innecesaria o de manera indebida. ¿Cómo se utiliza de manera innecesaria? Bueno, en un razonamiento que termina con la no demostración de un hecho, el juez lo utiliza como una especie de epílogo, como restregarle sal a la herida. Viene el razonamiento diciéndonos por qué no hubo prueba, por qué hay insuficiencia, y al final termina diciendo, y por cierto, a usted le tocaba, abogado, probar eso. Querido cliente, su abogado tenía un deber y lo incumplió, pero no aporta, no agrega nada al razonamiento. Y postdata, querido cliente, el nuevo código permite la rendición de cuentas y la responsabilidad del profesional por vía incidental dentro del mismo expediente. ¿Y cómo se utiliza la carga de la prueba en mi experiencia? De manera indebida. Bueno, se utiliza como un elemento adicional para darle ese último empujón cuando un razonamiento es insuficiente. Entonces viene un razonamiento que se ve a todas luces insuficiente, se detiene a la orilla de la suficiencia probatoria, y entonces el tribunal, para darle ese último empujón, dice, y por cierto, a la otra parte usted también le tocaba demostrar un hecho, el hecho contrario, o un hecho que hiciera imposible. Es una manera de completar un razonamiento de otra forma incompleto o insuficiente. Abordaré ahora el tema de la inmediación en el nuevo Código Procesal Civil. El principio fue explicitado en el nuevo Código Procesal Civil en el artículo 2.7 y tiene varias manifestaciones a lo largo del Código. Por ejemplo, las audiencias no se pueden suspender por más de ciertos días, 5 días se dice, o 10 días. Si se violenta el principio de inmediación, si no tendrán que repetirse. Y por último, y la más grave manifestación, es que habrá nulidad de la sentencia en que los 3 jueces que la suscriban no coincidan
con los jueces que practicaron la prueba o que observaron la práctica de la prueba, que escucharon las conclusiones de las partes y que deliberaron. Será nula la sentencia que no tenga esa equivalencia o esa correspondencia entre los jueces que observaron la práctica de la prueba y las que los firmaron. Es decir, se fortaleció el principio de inmediación. Pero como recordarán, sobre todo los que tuvieron oportunidad de escuchar a Jordi el miércoles en la Universidad de Costa Rica, esta es una de las características o una nota característica de la visión o la concepción psicologista de la prueba. Entonces, eso no nos debería llevar a que la sala asuma la posición de que entonces no puede meterse con los hechos. Porque si el principio de inmediación es tan importante y solo fue el tribunal de instancia el que observó la práctica de la prueba, entonces yo no puedo cuestionar los razonamientos que haga el tribunal de instancia a partir de esos medios de prueba. Ese es el riesgo que pienso que es importante advertir para que no incurramos en esa concepción a todas luces equivocada. Y creo que también el código nos establece algunas normas que nos dan luces de por qué no estamos ante esta concepción que es contraria a la averiguación de la verdad no importa, la verdad como correspondencia, porque lo que importa es el convencimiento psicológico del juez, que es por supuesto un estado involuntario, un estado psicológico involuntario. Y algunas de estas manifestaciones de que sí estamos ante una concepción racional de la prueba y que sí perseguimos la averiguación de la verdad es, por ejemplo, todos los poderes o todas las iniciativas que tiene el juez en materia probatoria. El juez puede proponer o inclusive ordenar prueba de oficio, puede ordenar careos tanto de testigos como de peritos de oficio también, y puede ordenar algunos medios de prueba, de manera específica lo establecen sus normas, puede ordenar su práctica también de oficio, como son los dictámenes o informes especiales, informes y expedientes. Ahora paso al tema de la valoración de la prueba a la luz de la sana crítica, y aquí es donde me voy a meter, voy a empezar a descender en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, y creo que por aquí va a venir las críticas que don Jordi sin duda me va a hacer al final. Pero bueno, voy a tomar el riesgo de plantear algunas ideas, que tampoco son propias, ¿verdad? Las he extraído de obras de González Lagier, del propio Jordi, y he tratado de alguna manera de entremezclarlas para ver cómo sale la criatura, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos entender como sana crítica? Podemos entender muchas cosas, como decía, o podemos no entender nada. Sin embargo, yo quiero proponer que se entienda que son criterios de racionalidad epistemológica. Por ejemplo, voy a dar ya un ejemplo, entre más elementos de juicio avalen una hipótesis fáctica, mayor corroborada estará. ¿De dónde las obtenemos? No me voy a meter en ese campo minado yo, de dónde podemos o cómo podemos evaluar su corrección o adecuación, no me voy a meter yo en ese tema, sino que los extraigo de algunas propuestas. Y como decía Jordi el miércoles, bueno, hay ciertas que provienen de maneras elementales o asunciones que hacemos del mundo. Asumimos que el mundo no es contradictorio. El ejemplo que ponía me parecía muy ilustrativo. Asumimos que en un mismo lugar y en un mismo momento no llueve y no llueve al mismo tiempo. Partimos de eso. Ya no nos metamos después en física cuántica porque se nos pueden enredar las concepciones y los conceptos, pero tenemos que partir de algo, y yo les adelantaba que yo me iba a quedar en el ámbito procesal y no voy a ahondar en estos temas. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos criterios? Ya les adelantaba, entre más elementos de juicio avalen una hipótesis fáctica, mejor corroborada estará. Entre más variados sean los elementos de juicio que corroboren una hipótesis fáctica, mejor justificada epistémicamente estará. Me parece importante, y era el principal problema que le escuchaba a Carmen respecto de la sana crítica, y era que la confundamos con las máximas de la experiencia. Y me parece que es un error que podemos incurrir con el texto del nuevo Código Procesal Civil, porque el nuevo texto eliminó el término sana crítica y a la par de la experiencia incluyó la lógica y la ciencia y otros términos similares. Pero me parece que de la manera que lo planteo no debería confundirse la sana crítica con las máximas de la experiencia. Y ya después lo voy a aterrizar todo esto lo voy a aterrizar en el recurso de casación. Estoy describiendo todos los elementos que juegan un papel en un razonamiento probatorio, que son los que finalmente tendremos que impugnar o recurrir
cuando elaboremos recursos de casación. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las máximas de la experiencia son generalizaciones empíricas, son finalmente enunciados descriptivos, por lo tanto susceptibles de ser verdaderos o falsos, y pueden tener fundamentaciones de diferente índole, por ejemplo, empírico, conceptual incluso, o científico, o normativo. Y les voy a poner un ejemplo. Una máxima de la experiencia, que podríamos decir es una regla empírica, podría verse de la siguiente manera. Si justo después de un robo encontramos en las inmediaciones de la casa que fue robada a una persona con objetos de los que fueron robados y además con herramientas que coinciden con cómo se forzó la entrada a la casa, podemos concluir entonces que esa persona fue la que robó la casa. Esa podría ser una máxima de la experiencia que se utiliza en todo razonamiento probatorio, se utilizan en todo tipo de razonamientos probatorios, como expondré más adelante. Por otro lado, la sana crítica, como les adelantaba, son estos criterios o exigencias de racionalidad. Paso ahora sí, de inmediato, a describir o a tratar de representar gráficamente cómo se ve un razonamiento sobre los hechos para ver de qué manera podemos impugnarlo de una mejor manera, que creo que también lo permitía el código anterior, solo que tal vez no estábamos hablando en clave, en este tipo de clave, en este idioma, para poder hacerlo de la mejor manera. Así podría verse un razonamiento simplificado sobre los hechos. Partimos de una información, de unos hechos, llamémoslos probatorios, que es la información que extraemos de las pruebas, y terminamos en el hecho probado. ¿Y qué los une? Bueno, las máximas de la experiencia que describíamos ahora. En el ejemplo que le di, esa máxima experiencia, si los elementos de juicio, si la información que extraemos de las pruebas nos dice que el imputado X lo encontraron en las inmediaciones de la casa robada, justo después de haber sido robada, con los objetos robados, entonces llegamos al hecho probado de que el imputado X fue quien robó la casa. ¿Y qué papel juega la sana crítica? Bueno, la sana crítica juega un papel, llamémoslo así, de fiscalizador de estos razonamientos. Esta es una manera simplificada, como les decía, de un razonamiento, porque los elementos de juicio pueden ser muchos o pueden ser variados, pueden haber diferentes cadenas de razonamiento, o inclusive los elementos de juicio pueden haber sido obtenidos también a través de razonamientos, como por ejemplo la credibilidad de un testigo. Asignarle credibilidad a un testigo puede que nos dé el primer elemento, que denominé ahí elementos de juicio, que pasado por las máximas de la experiencia, nos lleva a los hechos probatorios. Les adelantaba que las máximas de experiencia pueden estar fundamentados empíricamente en la realidad, como entendemos el mundo, pueden estar fundamentados también normativamente, pueden ser obligatorias, como por ejemplo en tema de valor tasado de algún medio de prueba, y el mejor ejemplo es uno que se dejó atrás, que era la confesión. Era la máxima de la experiencia, no había margen de valoración probatoria, sino que la ley exigía un resultado. Le decía al juez, lo que diga el confesante en contra de sus intereses se debe tener por demostrado. E inclusive lo describía como una máxima de la experiencia. Fundamentaba la sala primera esa máxima normativizada en sus sentencias y explicaba cuál era su origen, o intentaba explicar cuál era su origen legislativo, y decía, bueno, es que normalmente las personas que declaran en contra de sí mismas tienen que ser creíbles, tienen que ser creídas, son personas creíbles, están diciendo la verdad. ¿Cómo fiscaliza la sana crítica estos tres elementos que pueden componer un razonamiento probatorio? Bueno, en cuanto a los elementos de juicio, esos datos o esa información que obtenemos de los medios de prueba, podemos hablar si son muchos, si son pocos, si son variados, si son pertinentes. En cuanto a las máximas, podríamos decir si son fiables, si están sustentadas en criterios científicos o no, o si más bien si hay máximas científicas que los contradicen.
Y los hechos probados también podríamos hablar, o en contra de los hechos probados, podríamos hablar si hay otras hipótesis fácticas que le son contradictorias, que se tuvieron por demostradas o que se tuvieron que haber tenido por demostrados. A partir de este máster, ¿cómo hemos tratado de elaborar los recursos o qué términos, qué lenguaje utilizamos para elaborar recursos? Bueno, cuando una hipótesis fáctica no nos gusta o la queremos impugnar, bueno, no porque no nos guste, sino porque la consideramos errada, hablamos siempre por lo menos con tres cuestiones. Primero, si la hipótesis fáctica integra coherentemente todos los datos disponibles para el tribunal de instancia. Es decir, si la información que obtenemos de los datos de prueba, de los medios de prueba, no contradicen el hecho probado por el juez, por ejemplo. Si se refutaron las hipótesis contradictorias a la hipótesis que se intenta o que se tuvo por demostrada, más bien que se aceptó como demostrada. Y por último, si se comprobaron hipótesis necesarias o derivadas del hecho que se tuvo por demostrados. Esto no es, por supuesto, una lista exhaustiva, pero en esos términos sirve empezar a hablar en materia de recursos. Y más adelante voy a tratar de poner ejemplos. Ahora sí cito a don Jordi. Les decía que las máximas de la experiencia pueden ser inclusive corregidas, o las que entendamos intuitivamente pueden ser corregidas por los avances científicos, y una de estas es creerle más o menos a un testigo por la forma que éste declara. Y eso me parece a mí que es una especie como de trampa psicológica que todos tenemos, porque todos creemos que somos súper buenos detectores de mentira y en la realidad somos pésimos detectores de mentira. Es casi, se dice prácticamente como tirar una moneda. Que una persona se vea nerviosa, que sude, que le tiemble la voz, no es sinónimo de que esté mintiendo. Y que una persona hable con seguridad y se exprese con soltura, tampoco es prueba de que esté diciendo la verdad. Y nos dice don Jordi, las máximas de la experiencia que atribuyen mayor o menor fiabilidad a una declaración a partir de la manera en que se declara, gestos, tono de voz, respuestas fisiológicas, son infundadas. Y yo creo que don Jairo nos va a profundizar mucho más en ese tema, entonces tampoco quiero meterme mucho en su campo. No había puesto la cita, ahí está, para que me crea don Jordi, vea que sí la puse anticipadamente. Y la última cosa que digo del campo de Jairo es la siguiente, y es sobre la credibilidad de los testigos. Me pareció súper interesante que en la introducción de un libro que se denomina Se le puede creer a un testigo, de Giuliana Mazzoni, autoridad en materia de psicología del testimonio, nos dice que uno de los objetivos del libro es analizar los principales motivos por los que un testimonio nunca coincide con los datos fácticos a los que dice referirse. No dice que porque coincide sí a veces o a veces no, dice por qué nunca coincide. Y los problemas en materia testimonial, como nos va a explicar Jairo, no tienen que ver solo, por supuesto, si un testigo miente o no, sino tiene que ver con la complejidad en que registramos la información del mundo, el papel que juega, por ejemplo, los conceptos, las visiones del mundo que tenemos, y finalmente después la manera en que recordamos. Como la memoria en general es pésima para los efectos de corroborar qué fue lo verdaderamente sucedido en la realidad. ¿Y cómo lo ha hecho la sala primera hasta ahora que entendemos un marco más o menos coherente, o de la manera más coherente que lo puedo hacer yo en este momento? ¿Cómo lo ha hecho si comparamos los votos anteriores de la sala primera? Bueno, antes de las conversaciones que hemos tenido a propósito de este congreso, yo hubiera dicho que no lo había hecho nada mal, que se trataba de imprecisiones terminológicas. Sin embargo, a raíz de algunas de las intervenciones, creo que tal vez esas diferencias en lenguaje o ese uso equivocado del lenguaje no son tan inocuos como tal vez pensaba en un inicio, y creo que tal vez sí hay que tenerle cuidado a los conceptos que empleamos porque nos pueden llevar hacia razonamientos equivocados. Aquí tengo dos ejemplos
de los que me hacía en un inicio pensar de por qué la Sala Primera se equivocaba en materia de valoración de la prueba, pues le concedía discrecionalidad al Tribunal de Instancia. Este voto del 848 del 2001 hablaba de que no se iba a meter a valorar la apreciación de la prueba o la valoración de la prueba, pues era un ejercicio de la discrecionalidad otorgada al juzgador. Y más importante, un voto que se citaba mucho, que es el 25-2007, decía lo mismo, pero que el juez investido de poder discrecional, según su conciencia y discernimiento, es quien de modo exclusivo infiere de tal prueba un hecho o acto según su convicción interna. Aquí se encendieron todas las alarmas, ¿verdad? Discrecionalidad, si la entendemos como arbitrariedad, capricho o ausencia de razones, o algo que no sea dar razones. Conciencia, ya vimos la concepción psicologista de la prueba. Y según su convicción interna. Creo que no tengo que intentar justificar más por qué estos son términos prohibidos en materia de valoración de la prueba. Sin embargo, cuando pensé que no lo estaban haciendo tan mal, estaba pensando en este voto 287 del 2009, que ya tiene 10 años, y en el cual nos explica tal vez cuáles son los alcances de esas manifestaciones que nos podrían parecer alarmantes en un inicio. Y nos diferencia. Primero nos dice que el principio contradictorio es esencial para la valoración probatoria. Eso me parece importante analizarlo brevemente en dos sentidos. Yo sí creo que el contradictorio permite elevar la calidad de la prueba, de la información que obtenemos, pero también hay quienes dicen que más bien un ejercicio determinado del contradictorio puede hacer que la memoria del testigo más bien falle por intimidarse o por confundirse. Entonces hay que tener cuidado en qué grado, de qué manera se ejerce este contradictorio. Eso es un tema para otra ponencia, pero sí es importante el contradictorio para la calidad o la fiabilidad de la prueba. Y esto me recuerda algo que no dije al inicio, sobre la importancia de los recursos en materia de prueba. Y es que de la misma manera que el contradictorio puede elevar la fiabilidad de una prueba de declaración, yo pienso que los recursos pueden elevar también la calidad, o deberían elevar la calidad de una decisión sobre los hechos, especialmente si son capaces de encontrar errores, o como mínimo si son capaces de encontrar errores. Bien, volviendo al voto de la sala. La sala aquí más bien dijo, en primer lugar, como decía, el principio contradictorio es esencial para el valor probatorio, para el valor probatorio, y juzgar en conciencia es contrario al régimen democrático, dijo en este voto. Entonces ya como que nos volvió el alma al cuerpo, pudimos respirar, la sala no estaba asumiendo una concepción psicologista de la prueba, sino que aquí nos dice con todas las palabras, juzgar a conciencia es contrario al régimen democrático. ¿A qué se refería entonces con esa libertad o esa discrecionalidad? Bueno, se estaba refiriendo con la libertad que tienen los jueces frente a la prueba tasada, cuando no se está hablando de prueba tasada y no frente a la sana crítica. Es decir, no eran libres frente a la sala crítica, sino eran libres frente a las pruebas con valor tasado. Además, analizando cuáles eran algunos de los criterios que se podían utilizar en materia de valoración de indicios, que deberían ser más bien trasladables a todo tipo de razonamiento probatorio, nos dijo cuestiones muy parecidas a las que estaba planteando yo al inicio. Por ejemplo, que las conclusiones no fueran contrarios a pruebas que se les haya otorgado, por supuesto, mediante otro razonamiento, credibilidad, contrario a sentido común o fenómenos naturales. Bueno, el sentido común, ahí empezamos un poco a entrar a campos más vagos. Sin embargo, continúo. Ahora sí. Que los hechos base no fueron acreditados, nos decía también la sala. Que se haya ignorado hechos debidamente comprobados, suficientes para tener por acreditada una consecuencia contraria, que era también algunas de las ideas que les daba yo para poder elaborar un recurso de casación, el tipo de argumentos que estamos planteando. Se ignoraron hechos que son contrarios a su hipótesis fáctica. Es un buen argumento siempre para establecer en un recurso de casación.
haya dejado de relacionar varios indicios entre sí, cuando haciéndolo la conclusión sería contraria. La interpretación de indicios o en operación de vincular unos con otros haya establecido una relación que riñe con la lógica en la vinculación de causa y efecto. Entonces no lo estaba haciendo tan mal, ya la sala ha descrito algunos de estos criterios, pero únicamente relacionados al tema de valoración de prueba indiciaria, y yo creo que lo valioso sería trasladarlo a la valoración de todo tipo de medios de prueba, que al final de cuentas podría decir que siempre es indiciaria. Ahora hablábamos con Jairo de la posibilidad de determinar el tipo o de comprobar que un testigo mintió o no. Y aquí hay un caso donde la sala me pareció que hizo un trabajo correcto en la valoración de la prueba testimonial, no porque determinara que había mentido el testigo, que lo hizo, sino porque nos dio un ejemplo de que la sala considera que el asignarle credibilidad a un testigo sí puede ser controlable. Lo peligroso sería que dijera, como nosotros los magistrados no vimos cómo declaró el testigo, si sudó, si no sudó, si la voz le tembló o no le tembló, entonces no nos podemos meter en la valoración probatoria. Pero este voto, que es del 2007, ya hace años, más bien es prueba de lo contrario, que la sala sí se mete en la valoración de credibilidad de los testigos. Como en este caso confirmó el haberle restado credibilidad a este testigo, pero ofreció razones propias. En primer lugar, una limitación a la prueba testimonial, que ya no la encontramos en el nuevo código, es que los testigos antes no podían utilizarse para demostrar actos o contratos que superaran un determinado quantum. Esa fue una de las razones, pero no es la que nos interesa. Le restó credibilidad porque mintió sobre su parentesco con una de las partes, era medio hermano de una parte actora, y además eso finalmente era prueba de que se beneficiaba indirectamente del resultado del caso. Entonces utilizó esto como parámetro para restarle también credibilidad. Sí entró entonces a analizar, no por los gestos, la credibilidad del testigo, que es lo que me interesa aquí. El tema de los estándares de prueba. Mira, si cité a Jordi en otra ocasión. Aquí hay un ejemplo de estándar de prueba para que nos demos una idea de qué estamos hablando o cuál podría ser uno de esos estándares que don Jordi nos planteaba, que por lo menos nos daría un nivel de precisión mayor para poder saber a qué atenernos, para saber más o menos cómo van a decidir y sobre todo para que las decisiones sean intersubjetivamente controlables, que la decisión no dependa del juzgador. Para considerar probada, bueno, antes de eso, antes de leerlo, mi opinión es que pareciera que un estándar de prueba lo que viene a hacer es fijar o obligar la presencia de algunos de esos criterios que yo asocié a la sana crítica. Algunas de esas cuestiones que yo asocié a la sana crítica, como por ejemplo que integre coherentemente todos los datos de prueba, es nada más obligar que esté presente. Una valoración, o cuando no hay estándar, más bien una valoración sin estándar, no nos exige la presencia de uno u otro de estos criterios racionales. Entonces, la hipótesis es como sigue. Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos, deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Deben darse las dos condiciones, ¿verdad?, para poder tener por demostrado un hecho. 1. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. Pues se parece mucho a algunos de esos criterios racionales que yo asocié a la sana crítica, o más bien se corresponde directamente con uno de estos. Y 2, la segunda condición que tiene que estar presente para poder aceptar un hecho como demostrado es que deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. Este era un estándar en materia penal, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Otros los criterios que también, por ejemplo, González Lagier asocia al tema de la sana crítica, pareciera que es tomar dos de estos criterios, exigir o establecerlos como condiciones para poder aceptar una proposición fáctica. Ya después Jordi me dirá si estoy diciendo una completa estupidez, pero esa es la idea que me dio
al leer las dos obras que me resultó. Nuevamente aquí volví a poner algunos de esos criterios que había asociado a la sana crítica para que vean que sí coinciden con las condiciones que exigía Jordi en su estándar de prueba: la integración coherente de datos, la refutación de hipótesis contradictorias y la comprobación de hipótesis necesarias. Y este es el voto del estándar más exigente, no preciso, pero más exigente, de la Sala Primera, del 629 del 2005, que en materia de nulidad y en algunos casos que versaban sobre nulidad, no en todos, exigía que se comprobara sin ninguna duda. No me queda tanto tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido. Ideas básicas de la técnica del recurso de casación. Aquí ya me estoy pasando todavía más al lado del derecho procesal vigente. Este es un esquema de los motivos que permite el nuevo Código Procesal Civil. Muy brevemente, por un lado tenemos los vicios de carácter procesal, del otro lado los que podríamos denominar de fondo, y los de fondo se dividen en las dos hipótesis principales del silogismo de la sentencia, los dos premisas del silogismo de la sentencia: de la premisa mayor, que tiene que ver con la interpretación normativa, y la premisa menor, que tiene que ver con los hechos. Estos son algunos de los motivos procesales, pero por cuestiones de tiempo creo que no me voy a detener en estos. Pero son los motivos procesales, los vicios, los errores que se pueden dar en el curso del proceso, que tienen que ver con la prueba, que podría conducir a la nulidad de una sentencia. Como por ejemplo, haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. O inclusive la general, que es novedosa en este código, que es la infracción o errónea aplicación de normas procesales que sean esenciales para la garantía del debido proceso. Ahí podríamos encauzar numerosos hierros que tengan que ver con la prueba. Los motivos de fondo son dos, y son los que atañen propiamente al razonamiento probatorio. El primero es la infracción a las normas legales sobre la valoración de la prueba, y el segundo es un error en la interpretación de la prueba. Yo creo que son descripciones poco precisas de los tipos de errores que pueden haber en un razonamiento, y me parece que el error en la interpretación, solo por contradicción al primero, deberíamos entenderlo como el error de hecho que existía en el código anterior y dejarlo solo para cuando exista prácticamente, como se denomina, un error material. El testigo declaró negro y la sentencia consignó, por un error ya sea de percepción o entendimiento del juez, consignó blanco. Reservamos ese tipo de hierros, en mi opinión, a lo que se denomina por el código como error en la interpretación de la prueba. Y el que nos interesa es infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba, porque esas normas legales establecen precisamente los criterios que definí de sana crítica, ¿verdad? O que podríamos asociar a lo que yo entiendo ahora como sana crítica, porque no se utiliza el término en el código. Y respecto de la admisibilidad del recurso, del filtro inicial de admisibilidad, estos son los supuestos de rechazo de plano, y el que nos interesa es la falta de claridad y precisión, que me parece que es el que hacía que se rechazaran más recursos de casación antes y el que puede seguir haciendo que se rechacen. ¿Y cómo cumplimos esa falta de claridad y precisión? Bueno, alguna manera de hacerlo es los criterios o las formas, el tipo de argumentos que he propuesto el día de hoy. Encauzar nuestros argumentos en esas categorías de argumentos, y con ello cumplimos la claridad y la precisión. El principio de trascendencia se mantiene. Los errores tienen que además tener, no solo tienen que tener la virtud de modificar la premisa fáctica, sino además la conclusión del silogismo. Esto ya es más procesal. Para cumplir la precisión de manera formal también debemos señalar claramente, y esos son requisitos, ahí sí es cierto, mucho más formales y menos difíciles de comprender. Se debe señalar cuáles son las pruebas ilegalmente valoradas, cuál es la modificación específica de los hechos de la sentencia, cuáles hechos son los que se modifican y en qué sentido, y cuáles son las normas infringidas y cómo se modifica la conclusión del silogismo de la sentencia. Si incumplimos estos requisitos iniciales, que por supuesto no son solo suficientes, pero si incumplimos por lo menos esto, nos vamos a encontrar ante un rechazo de plano. Y en un siguiente nivel
reitero por tercera vez algunos de los tipos de criterios que podríamos comparar con el razonamiento de la sentencia para evidenciar un error, como la integración o no coherente de datos, la refutación de hipótesis contradictorias y la comprobación de hipótesis necesarias. Algunas últimas opiniones. Primero, he escuchado que en alguna sección del Tribunal Civil de San José se está optando por dictar sentencias orales. Yo soy de la opinión que no debería darse bajo ningún supuesto. Creo que ni siquiera hay ningún caso suficientemente sencillo como para que se deba o pueda dictar la sentencia de manera oral, y menos inmediatamente después de que se terminó el juicio. ¿Por qué? Porque ahí estamos a la merced de todo tipo de sesgos cognitivos, algunos de los cuales se han descrito ahorita, y lo que nos importa es ese razonamiento escrito en la sentencia, que muchas veces evidencia esos sesgos o esos errores, como esas primeras impresiones estaban equivocadas. En segundo lugar, me parece importante, ahora que la Sala Primera se convirtió en un tribunal de apelaciones para todo el país prácticamente, si ya antes estaban durando un promedio de 3 años en resolver cada recurso, no sé cuánto van a durar ahora, y me parece que puede atentar contra la correcta valoración de la prueba y decisión sobre los hechos esta circunstancia, y la circunstancia además que las audiencias son grabadas solo en audio y no hay una transcripción de las audiencias. Entonces, con el circulante de la sala difícilmente podemos sostener que los magistrados van a tener tiempo de escuchar todas las audiencias de todos los recursos de todo el país. Entonces me parece importante para este tema también ver cómo se soluciona transcribiendo las audiencias. El coste sí habría que ver cómo determinarlo, pero es una idea que dejo ahí para discutir después. Y por último, me ha fascinado siempre cómo se prueban o cómo se corrobora la corrección o adecuación de las máximas de la experiencia. ¿Cómo sabemos si una máxima de la experiencia está bien fundada o no? Pero más importante que eso es cómo sabemos qué máximas de la experiencia va a emplear el tribunal de instancia. Muchas veces nos enteramos de eso hasta que recibimos la sentencia, pero ya para la instancia de casación no tenemos oportunidad de prueba. La prueba sigue siendo excepcional. Entonces, ¿qué sucede si para impugnar la máxima de la experiencia utilizada necesito yo prueba o incorporar prueba al expediente? Es una interrogante que no tiene respuesta ahorita en el código y que la voy a dejar aquí. Voy a concluir con eso y les agradezco la atención.